La paz llega cuando aceptas que nada necesita ser distinto para que puedas estar en calma. Buda. Dicen los maestros del budismo que existen 7 fuerzas ocultas que mantienen a la mente prisionera. No las ves, pero las sientes. Están ahí cada vez que intentas meditar, cuando buscas paz y solo encuentras ruido. Son los velos que te impiden ver tu verdadera naturaleza. No puedes frenar tu mente hasta que entiendes esto. Este no es un mensaje para calmarte, es una revelación para despertarte. El Buda enseñó que la mente humana es como un lago. Cuando está agitado, no refleja la verdad, pero cuando se aquieta, todo se vuelve claro. Estas son las 7 fuerzas que enturbian ese lago. Y cuando las reconoces, el agua comienza a calmarse por sí sola. Número 1. El deseo, la sed que nunca se apaga. El deseo es la primera fuerza que perturba la mente. Es como una llama que promete calor, pero termina quemando a quien se acerca demasiado. El budismo lo llama tana, la sed insaciable, esa necesidad constante de más. Más dinero, más éxito, más amor, más reconocimiento. Desde el momento en que despertamos, la mente comienza a correr detrás de algo. Si estamos tristes, busca alegría. Si tenemos poco, busca abundancia. Si logramos algo, enseguida busca lo siguiente. Y así, la mente se vuelve un corredor sin meta, un viajero que nunca descansa porque confunde el destino con el movimiento. Lo curioso es que cada vez que alcanzas lo que querías, la mente no se aquieta. Solo cambia el objeto de su deseo. Primero era el auto, luego la casa, después el respeto, y al final, el deseo de no desear. El deseo no se sacia porque no busca satisfacción, busca ocupación. Necesita algo que perseguir para sentirse viva. Por eso, cuando la mente no desea, se siente vacía, y ese vacío la aterra. Buda enseñó que la raíz del sufrimiento no es el deseo en sí, sino el apego a él. Desear es natural, así evoluciona la vida, pero cuando el deseo se vuelve tu dueño, la paz desaparece. La mente moderna sufre porque ha confundido la felicidad con la acumulación. Nos enseñaron que la plenitud está en lo que falta, no en lo que ya es. Así, corremos detrás de promesas, ignorando que lo que realmente anhelamos no está afuera, sino dentro. La sensación de estar completos, solo cuando entiendes que nada externo puede llenarte. El deseo se disuelve, y en ese instante, lo que queda no es vacío, es calma. La calma de quien ya no corre, de quien mira el mundo sin querer poseerlo. Ahí comienza la verdadera libertad, no en tenerlo todo, sino en dejar de necesitarlo todo. Porque el deseo se apaga, no cuando lo sacias, sino cuando despiertas. La segunda fuerza que perturba la mente es la aversión. Esa reacción automática que te hace huir del dolor, del miedo, del fracaso o de cualquier cosa que no puedas controlar. La mente dice, esto no debería estar pasando, y al resistir lo que es, crea una guerra interna que jamás puede ganar. El Buda enseñó, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor pertenece a la vida, está en perder, en fallar, en soltar, en ver partir lo que amamos. Pero el sufrimiento surge cuando te resistes a que el dolor exista. Es cuando dices, no quiero que esto sea así. Esa lucha con la realidad es lo que multiplica la angustia. Cuando rechazas lo que duele, lo haces más fuerte. Cuando huyes del miedo, el miedo te persigue. Y cuando intentas controlar la vida te enseña que nunca lo harás. La aversión es como tratar de calmar el mar golpeando las olas. Cuanto más pegas, más se agita. El secreto no está en calmar la tormenta, sino en dejar de luchar con el viento. El sabio no busca eliminar el caos. Aprende a estar presente en medio de él. Cuando algo lo lastima, respira. Cuando algo lo enoja, observa. Cuando algo lo desafía, agradece. Porque entiende que cada experiencia es un maestro disfrazado. La mente se altera no por lo que ocurre, sino por su resistencia a aceptarlo. Y esa resistencia nace del ego, esa parte que quiere tener siempre la razón, que no tolera el cambio ni la pérdida. Pero cuando finalmente aceptas lo que es, el peso desaparece. No porque el dolor se vaya, sino porque ya no lo empujas. Y en ese instante, algo profundo se rompe dentro de ti.
el hábito de pelear con la realidad. La verdadera libertad no llega cuando todo está en calma, sino cuando aprendes a estar en calma sin importar lo que pase, porque el sabio no evita las tormentas. Solo aprende a caminar bajo la lluvia sin perder su paz interior. La tercera fuerza que mantiene a la mente atrapada es la ignorancia. No la ignorancia de no saber, sino la ignorancia de no recordar quién eres realmente. Desde niños nos enseñan a decir: yo soy esto, yo soy aquello, soy mi nombre, mi historia, mis logros, mis heridas, mis títulos. Pero el Buda decía, el yo no es más que una ilusión creada por la mente. Y esa ilusión es la raíz de todo sufrimiento. Porque mientras creas que eres tu ego, vivirás defendiendo una identidad que no existe. Te ofenderás cuando te critiquen, te derrumbarás cuando falles, te compararás cuando otro brille. La mente ignorante no busca la verdad, busca confirmación. Quiere tener razón, no despertar. Por eso se aferra a sus pensamientos como si fueran verdades eternas. Y así vive, encerrada en un pequeño mundo que ella misma inventó. La ignorancia no es oscuridad, es dormir con los ojos abiertos. Es creer que el ruido de la mente es quien tú eres. Pero hay algo más profundo que ese ruido, el observador silencioso detrás de todos los pensamientos. Cuando logras observar la mente sin identificarte con ella, algo milagroso ocurre. Dejas de reaccionar y empiezas a comprender. Dejas de vivir desde el miedo y comienzas a actuar desde la presencia. Buda enseñó que la sabiduría no se obtiene acumulando conocimiento, sino disolviendo el yo que necesita saber. La iluminación no es agregar nada nuevo, es quitar lo falso. El ego dice: yo pienso, yo logro, yo sufro, yo controlo. La conciencia responde: yo soy. Y ese soy no necesita explicación, porque es la esencia misma de la existencia. Cuando ves más allá del yo, todas las heridas pierden sentido, porque entiendes que nunca fueron tuyas. La mente deja de luchar por tener razón y comienza a servir a la verdad. Y en ese instante, la ignorancia se disuelve, como la niebla ante el amanecer, porque no hay mayor sabiduría que recordar que tú no eres la tormenta, tú eres el cielo que la contiene. El cuarto velo que mantiene a la mente inquieta es el apego. El apego es la prisión más elegante que existe. No tiene barrotes, pero encierra el alma. No es solo aferrarte a lo que amas, sino también a lo que temes perder. El Buda enseñó que el apego es el origen del sufrimiento, porque todo lo que se aferra inevitablemente cambia o se va. Nada es permanente, ni la juventud, ni la fama, ni las personas, ni el dinero. Y sin embargo, la mente insiste en tratar de retenerlo todo, como si pudiera detener el paso del tiempo con sus manos vacías. El apego no siempre se ve. A veces se disfraza de amor, otras de compromiso, otras de estabilidad. Pero en el fondo es miedo. Miedo a soltar, miedo a quedarte sin lo que crees que te define. Nos apegamos a las personas esperando que nos completen, a los logros buscando validación, a los objetos para sentir seguridad. Y en esa búsqueda, nos convertimos en esclavos de lo que poseemos, porque todo aquello que necesitas para ser feliz es también lo que tiene el poder de destruirte cuando lo pierdes. El sabio no se deshace de lo que tiene, simplemente no se identifica con ello. Puede disfrutar del éxito, del amor, del placer, pero no se confunde con ellos. Lo sostiene con las manos abiertas, dejando que la vida fluya a través de él, sin intentar atraparla. El apego es como agarrar agua con las manos. Cuanto más fuerte aprietas, más rápido se escapa. Solo cuando aflojas el control, puedes sostenerla por un instante y sentir su frescura. La mente, al aferrarse, se cierra, pero el corazón, cuando confía, se expande. Por eso el desapego no es indiferencia, es libertad. No se trata de no amar, sino de amar sin poseer, de vivir sin exigir permanencia. Cuando aprendes a soltar, no pierdes nada, ganas ligereza. El alma se vuelve liviana, y la vida deja de ser una cadena de pérdidas para convertirse en una danza de transformaciones. El Buda dijo: aquel que se libera del apego, se libera del miedo. Porque cuando ya no necesitas controlar nada, el universo entero empieza a fluir contigo. El apego desaparece, y en su lugar nace algo más grande, la confianza. Y entonces entiendes que lo que realmente te pertenece nunca podría perderse.
La quinta fuerza que mantiene a la mente en conflicto es la comparación. Es una de las más sutiles porque se disfraza de inspiración, pero casi siempre nace del ego. Desde que somos niños, nos enseñan a medir nuestro valor por cómo nos comparamos con los demás. Si alguien tiene más, creemos que valemos menos. Si alguien logra antes, sentimos que llegamos tarde. Pero la verdad es que la comparación no mide tu progreso, solo mide tu desconexión con lo que eres. El Buda enseñó que la mente no puede estar en paz mientras se identifique con la ilusión del yo. Y la comparación es precisamente eso, el yo queriendo probar su existencia. Cada vez que te comparas, el ego se fortalece. Empiezas a vivir para ganar, no para crecer. Buscas aprobación, no propósito. Y sin darte cuenta, tu felicidad se vuelve dependiente de un estándar externo que nunca deja de moverse. La comparación crea una cárcel mental en la que nada es suficiente. Cuando miras hacia arriba, sientes envidia. Cuando miras hacia abajo, sientes orgullo. Pero en ambos casos, dejas de mirar hacia adentro. La mente comparativa siempre está ocupada. Persigue validación, teme al juicio y mide cada paso con la regla del otro. Por eso la comparación no solo roba la paz, roba tu autenticidad. La mente del sabio no compite, contempla. Entiende que cada camino tiene su ritmo, que cada alma tiene su tiempo, que la vida no es una carrera, sino una expresión única del universo. Cuando ves a alguien triunfar, no lo tomas como una amenaza, sino como una posibilidad. Aprendes a admirar sin envidiar, a inspirarte sin sentirte inferior. El problema no está en mirar a los demás, sino en olvidarte de ti mientras lo haces. Si plantas una semilla y todos los días la comparas con el árbol de al lado, nunca verás su crecimiento. La paciencia y la confianza son virtudes que la comparación destruye, porque te hace creer que no vas lo bastante rápido, que no eres lo bastante bueno, que todavía falta algo para ser feliz. El antídoto es simple pero poderoso: gratitud. Cuando agradeces por lo que ya tienes, la comparación pierde sentido. La mente que agradece no mide, reconoce, no busca ser más, busca estar presente. Y en ese estado surge una verdad profunda. No necesitas ser mejor que nadie para ser valioso. Solo necesitas recordar quién eres cuando el ruido se apaga. El sabio no mira al vecino, mira al cielo, porque sabe que no hay dos amaneceres iguales, y sin embargo, cada uno ilumina el mundo a su manera. La sexta fuerza que impide la calma interior es la duda. No la duda sabia, la que te invita a discernir, sino la duda que paraliza. Esa voz silenciosa que se infiltra justo antes de cada salto importante. La mente dice: ¿y si no puedo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy suficiente? Y así, la duda se convierte en una jaula invisible que impide avanzar, aun cuando las puertas están abiertas. La duda es el humo que cubre la claridad. Es un velo sutil pero poderoso. No destruye de golpe, sino lentamente, sembrando inseguridad en los lugares donde antes había fe. Y lo más peligroso es que se disfraza de prudencia. Te susurra: no es el momento, todavía no estás listo, quizás después. Pero el después se vuelve nunca, y la vida se pasa esperando un día perfecto que jamás llega. El Buda enseñó que la fe no es creer ciegamente, sino confiar en la práctica. No se trata de esperar milagros externos, sino de comprobar por ti mismo, paso a paso, que el camino funciona. La fe auténtica nace de la experiencia, no de la esperanza. Cuando das un paso en medio de la incertidumbre y sientes que algo dentro de ti se fortalece, ahí empieza la verdadera confianza. Cada respiración consciente disuelve una capa de duda, porque en el presente no hay miedo, solo claridad. La duda vive en el futuro, en los qué pasará, qué dirán, qué haré si fallo. Pero cuando regresas a este instante, la mente no necesita respuestas, solo presencia. En ese silencio, la fe deja de ser una idea y se convierte en energía viva. El sabio no elimina la duda, la observa, no lucha con ella, la atraviesa. Comprende que cada vez que la mente cuestiona, está pidiendo confirmación de su propia fuerza. Por eso, la duda puede ser maestra si aprendes a escuchar su mensaje. Pregúntate: ¿dudo porque no puedo o porque estoy a punto de crecer? La duda es el eco del miedo intentando mantenerte donde estás, pero también es la antesala de la transformación. No hay despertar sin incertidumbre, ni crecimiento sin riesgo. La mente no necesita certezas, necesita confianza. Y la confianza no llega cuando todo parece seguro, sino cuando te atreves a avanzar sin garantías. Ahí,
en el salto, en el vacío, en la entrega, descubres que la fe no era creer que todo saldría bien. Era saber que, sin importar lo que pase, tú estarás bien. La última fuerza, y quizás la más sutil de todas, es el orgullo. No el orgullo que celebra un logro, sino el que nace del ego espiritual. Esa creencia silenciosa de que ya lo entiendes todo, de que puedes dominar la mente con la mente. Es la ilusión más peligrosa porque se disfraza de sabiduría. El orgullo te hace creer que estás despierto, cuando en realidad solo estás soñando con un nuevo tipo de sueño. Te convence de que controlas tus pensamientos, tus emociones, tu destino, pero en el momento en que crees tener el control, la mente ya te domina otra vez. El ego espiritual es experto en usar las palabras correctas para esconder su sombra. Habla de amor, de conciencia, de paz, pero busca ser visto, reconocido, admirado. Y cuando eso ocurre, el camino se tuerce, porque el propósito ya no es crecer, sino brillar. La mente dice, ya llegué, cuando en realidad apenas ha dado el primer paso. El Buda enseñó que la verdadera sabiduría no dice yo sé, sino sigo aprendiendo. Cada vez que crees haber llegado te estancas. Cada vez que te abres a seguir aprendiendo, avanzas. El orgullo quiere conclusiones, la sabiduría ama el proceso. El orgullo es la ilusión del control. Creer que puedes forzar la calma, controlar el pensamiento, eliminar la emoción. Pero la mente no se conquista por la fuerza, sino por la rendición. Cuanto más intentas dominarla, más te domina. Es como tratar de detener el viento con las manos. El sabio no busca controlar su mente, busca comprenderla. No intenta suprimirla, sino observarla con humildad. Y en esa observación, la mente se calma por sí sola, porque ya no se siente atacada. La paz llega cuando dejas de imponerle condiciones a la vida. El orgullo te hace creer que estás separado del todo, que eres un individuo luchando contra el universo. Pero cuando lo ves con claridad, comprendes que nunca hubo separación, que la mente, el cuerpo y el mundo son expresiones de una misma energía moviéndose a través de ti. La mente deja de luchar cuando comprende su pequeñez ante el todo, y en ese instante, el orgullo se disuelve en humildad. No la humildad de sentirse menos, sino la de reconocer que formas parte de algo más grande. Cuando la mente se arrodilla ante la verdad, el alma se eleva. Y ahí, justo ahí, termina la ilusión del control y comienza la verdadera libertad. Después de recorrer las 7 fuerzas, el deseo, la aversión, la ignorancia, el apego, la comparación, la duda y el orgullo, comprendemos algo esencial. La mente no es tu enemiga, solo está confundida. Corre detrás del deseo porque teme el vacío. Rechaza el dolor porque no entiende su propósito. Se aferra a lo que cambia, porque ha olvidado su naturaleza eterna. Y tú, has pasado la vida intentando controlarla, cuando lo único que necesitaba era que la observaras con amor. La verdadera calma no llega cuando todo se detiene, sino cuando tú dejas de resistir. No se trata de escapar del ruido, sino de escucharlo hasta que se disuelva. No se trata de ser alguien diferente, sino de recordar quién fuiste antes de todo pensamiento. Los maestros dicen que la mente es como un lago. Cuando el viento sopla, se agita y distorsiona el reflejo del cielo. Pero cuando aprendes a quedarte quieto, el agua vuelve a su estado natural. Y ahí, en ese espejo inmóvil, ves el rostro de lo divino. La paz que buscas no está en el futuro, ni en un templo lejano. Está en este instante. Aquí, en la respiración que tomas ahora, en la pausa entre cada pensamiento. Y si has llegado hasta este punto, no fue casualidad. Formas parte de una generación que está despertando, que ya no quiere acumular cosas, sino conciencia, que entiende que la riqueza más grande no se mide en oro, sino en claridad. Por eso quiero invitarte a dar el siguiente paso. He creado una comunidad exclusiva en Telegram, un espacio de sabiduría, reflexión y crecimiento interior, donde cada día compartimos enseñanzas profundas, prácticas de presencia y mensajes que transforman la mente y el alma.